Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ese versículo de Hechos 2, 38 al 39 es un versículo clave para también recibir el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Ahora, algunos dicen el don, otros dicen el bautismo, otros la llenura, pero son términos, ¿no? Pero que somos salvos y recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en el Señor Jesucristo, cuando nos hemos arrepentido y hemos creído que Él murió en la cruz por nuestros pecados, allí ya el Espíritu Santo está en nosotros. Ahora vamos a orar para que Dios nos guíe con respecto a lo que se llama llenura o bautismo, vamos a decir, o el don, como dice la Biblia, ¿no? El don del Espíritu Santo. Vamos a orar para que Dios nos guíe en este tiempo. Amantísimo Dios y Padre, Señor de la gloria, tú eres un Dios tan grande y tan magnánimo, que tú viste conveniente también, no solamente que Jesús murió en la cruz, sino que al ascender a los cielos, Él nos ha provisto de tu Santo Espíritu, para que podamos ser consolados y para que podamos ser guiados a toda la palabra tuya que has dejado establecida en las Escrituras, la Biblia, Señor. Te rogamos en esta mañana que tú nos guíes, Señor, para poder entender y que quede todo claro, Señor, en cuanto a lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, te entregamos este devocional en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vamos a las Escrituras, en Marcos 1, capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Esto se refiere a lo que dice Juan el Bautista, ¿verdad? Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Disculpen que estoy un poquito mal con la garganta. Entonces tenemos que entender que el bautismo de Juan era un bautismo simbólico. Únicamente Jesús bautizará con Espíritu Santo, y solo después de su exaltación tras la ascensión, Jesús vincula la profecía de Juan con el día de Pentecostés que encontramos en Hechos 1, 5, 8. Jesús no fue bautizado por sus propios pecados porque Él no tuvo. El bautismo constituyó una aprobación del ministerio de Juan y fue un acto de dedicación a su propio ministerio. En efecto, se estaba identificando con el pueblo que vino a salvar. Y vamos a leer Juan 1, del 5 al 8. Apunten estos versículos para los que por primera vez están tomando esta clase, vamos a decir, este estudio, ¿no? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a hablar de una manera más simple. El Espíritu Santo, si bien cuando nosotros creímos en Jesús, le aceptamos en nuestro corazón, cuando hubo un arrepentimiento, muchos de nosotros nos quebrantamos cuando lo aceptamos en nuestro corazón, porque nos dimos cuenta que éramos pecadores, y le entregamos nuestra vida a Cristo. Luego nos bautizamos para dar testimonio de que ya no queríamos vivir en el mundo, sino queríamos vivir para Cristo, ¿no? Porque eso es el bautismo en agua. Pero aquí el Señor nos dice que tendríamos que recibir, como les vuelvo a repetir, algunos llaman la llenura, otros el don y otros el bautismo. Y porque la palabra también dice bautismo, ¿no? En el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros, para poder vivir la vida cristiana, Dios nos ha provisto en el Señor, en el Espíritu Santo, nos ha provisto del Espíritu Santo. Dice: no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, sino que les conviene que yo me vaya, dice, ¿no? Porque vendrá el Espíritu Santo y les bautizará.
Entonces, ¿para qué? Para poder caminar en un mundo de aflicción, en un valle de aflicción donde no es fácil permanecer en santidad. Entonces, cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, podemos tener el proceso de santificación mucho más, vamos a decir, fácil no es la palabra exacta. Vamos a tener más capacidad de poder caminar en santificación, o sea, un proceso, ¿no? Porque es progresivo. Hay algunos que cambian de la noche a la mañana de una manera milagrosa, vamos a decir, pero no en todos, ¿verdad? Algunos vemos que tienen muchos años y hay cosas en las que todavía no pueden dejar, pero en otros vemos que pues es muy rápido. Entonces, esto ya es un proceso en el cual uno mismo tiene que buscar ser lleno del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo para poder vivir una vida de santidad, una vida progresiva, que vaya creciendo, no que vaya retrocediendo, sino que al contrario, que pueda crecer, ¿no? Que haya fruto en la vida de santificación. Esa es la vida de santificación. Entonces, tú te preguntarás, pero yo nunca he sido bautizada con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo recibir el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, en principio tienes que haber nacido de nuevo, ¿no? O sea, tienes que haber rendido tu vida a Cristo y haber sido bautizado, porque el bautismo, vuelvo a repetir, es una evidencia, es necesario, porque es un testimonio que tú das al mundo de que tú ya no vives tú, sino que Jesús ahora ocupa tu vida, ¿no? Y entonces ese como primer paso, un primer requisito. El segundo sería que debes es pedirle a Dios que te bautice. La Biblia dice que si invocamos el Espíritu Santo, esta oración será contestada, y eso lo vemos en Lucas 11:8. Pedid y se os dará. Os digo que aunque no se le... pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En tercer lugar, debemos disponer en nuestro espíritu a obedecer a Dios. Dios no entregará este poder a nadie para decirle entonces que haga lo que le dé su gana, ¿no? O sea, vamos a hablar así como usualmente hablamos. Nosotros necesitamos decidir obedecer a Dios, obedecer su palabra, ¿verdad? Debemos estar dispuestos, preparados para ser llenos del Espíritu Santo, para ser bautizados con el Espíritu. En otro punto el cuarto sería, ¿no? ¿Recibiréis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Vamos a recibir el Espíritu, vamos a ser llenos, vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo por las obras de nuestra ley, o sea, por nuestro esfuerzo, o por oír con fe la palabra? Evidentemente, como todos sabemos, es por fe, ¿verdad? No es por nuestro esfuerzo, sino entonces no tendría sentido la muerte de Cristo, ¿no? Él ha muerto por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Invocar el nombre del Señor, el Espíritu Santo en el nombre del Señor. Decirle al Espíritu que nos llene, que nos bautice con su Espíritu. Entonces es necesario que si pides ser bautizado con el Espíritu Santo, debes creer que lo vas a recibir. Finalmente debes poner por obra lo que Dios te ha dado, habiendo implorado, habiendo recibido, habiéndote dispuesto a obedecer y habiendo creído, debes responder a la manera bíblica. La Biblia dice que quienes fueron bautizados con el Espíritu el día de Pentecostés comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esto lo encontramos en Hechos 2:4. Esto significa que decían lo que el Espíritu hablaba, puesto que hablaban por su boca, ¿verdad? El Espíritu puso en sus labios las palabras y los apóstoles y discípulos las hicieron suyas. Su actuación estuvo inspirada en la fe, y eso es lo que tenemos que no flaquear, no dudar. Dios le ofrece el bautismo del Espíritu Santo a los seres humanos para que lo reciban y gocen de sus bendiciones. Para tener, vuelvo a repetir, valga la redundancia, para tener una vida de éxito en el camino del Señor. Aun cuando vengan las pruebas, aun cuando vengan las tentaciones, vamos a decir, el Espíritu Santo nos va a redarguir en base a lo que nosotros conocemos de Dios, la palabra, en base a lo que nosotros leemos, estudiamos la palabra diariamente, recordando lo que nos ha mandado el Señor.
Meditad en este libro todos los días, en el día y en la noche, porque ahí hay bendición, porque ahí está, dice el Señor, ¿no? Dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, ¿no? Y en este libro de la ley meditarás de día y de noche, en muchos versos, no solamente en Josué 1:7, 1:9. En muchos versículos de la Biblia el Señor nos ordena, no nos dice, pues, si tienes tiempo o si te sobra un tiempito puedes hacer. No, es un imperativo, es un mandato, una orden que Dios da a sus hijos para que puedan caminar con éxito y que la luz pueda brillar en cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, pidamos, si tú no has sido bautizado con el Espíritu Santo, también dice una evidencia, ¿no? Que unos tienen el don de lenguas, otros tienen el don de profecía, otros tienen de ciencia y conocimiento. Ojo, no todos hablan en lenguas, porque también hay veces la gente se frustra. ¿Por qué? Porque hay doctrinas en algunas organizaciones, algunas congregaciones, que dicen que si tú no hablas en lenguas no has recibido el Espíritu Santo, y muchas veces traen abajo al creyente. Eso no es bíblico. Y podemos verlo más adelante. En otro momento vamos a tocar el tema de los dones. Todos nosotros tenemos un don. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé, que nos haga, podamos encontrar cuál es nuestro don, podamos evidenciarlo, ¿verdad? De repente tú oras y siempre que oras por los enfermos, te das cuenta que siempre que has orado por un enfermo se sana. Y es probable que tú tengas ese don de orar por los enfermos, ¿no? Porque hay una serie de dones y bueno, tenemos que ir cada vez estudiando más la Biblia. Por eso que es necesario estudiar la palabra y pedir al Señor, si tú todavía no has sido bautizado con el Espíritu Santo, pídele a Dios y cree que lo vas a recibir, porque Dios no puede obrar en medio de la duda. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Como lo vuelvo a repetir, no es necesario que hablen en lenguas, porque no a todos Dios le da el don de lenguas. Porque también si hablas en lenguas, si tú tienes esa bendición de hablar en lenguas, tienes que hacerlo solamente en la intimidad tú con Dios. ¿Por qué? Porque si no tienes la interpretación, entonces de nada te va a servir el don de lenguas. Aunque sí es bueno, yo tengo el don de lenguas, pero lo hago yo en mi intimidad, siempre con Dios, hablo en lenguas, pero no siempre tengo el entendimiento. Vale decir que es una parte de mi vida cristiana, no tengo ese don de saber interpretar las lenguas. No tengo la interpretación, mejor dicho. Pero sí sé que soy muchas veces liberada de cosas, de pecados que tal vez no recuerdo. Yo siento así. Yo cuando hablo en lenguas, por ejemplo, me siento como que hubiera bajado 10 kilos. Entonces, estas cosas por experiencia le digo, ¿no? Pero no a todos les suscita igual. Hay dones de ciencia y conocimiento, como es que la gente sabe, por ejemplo, quién va a venir ahora en la tarde. El Señor te da una convicción y te preparas, porque va a venir esa persona. O preparas algún pastel, algo para agasajarlo, es una persona que viene de afuera, qué sé yo. Estas cosas se dan en los caminos del Señor. Vemos también a Felipe, que fue transportado, estaba en un lugar y de repente aparece en otro, ¿no? Eso lean en Hechos, cuando se pone junto al etíope y le dice si entiende la palabra. Vamos a tocar todo esto, pero más adelante, porque en un devocional no da el tiempo pero déjenme decirles que es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo, que todos los días pidamos, si tú ya has sido bautizado, que nos llene, porque es un proceso, que nos llene con su presencia. Gracias, Padre, por este tiempo tan maravilloso. Tu palabra es un deleite para nosotros, Señor, poder conocerte. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, darnos la guía de tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a llenarnos cada día más de ti, de tu Espíritu Santo, y que podamos brillar en este mundo que tanto necesita la luz tuya, Señor. Que podamos ser antorchas, Señor, luminares en este mundo. Bendice este tiempo, Señor, y aquellos que no han sido bautizados aún con el Espíritu Santo, bautízalos en esta hora, Señor. Llénalos con tu Santo Espíritu. Toca, Señor, rebalsa su copa a rebosar, Señor, y que puedan evidenciar también tu presencia, que han sido bautizados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, también es bueno hacerles saber que algunas veces el Señor no bautiza en el mismo momento. Por ejemplo, quien les habla tuvo una experiencia que yo pedía el bautismo del Espíritu Santo y me tomó en la calle.
en la calle, me comencé a hablar en lenguas y no podía parar. Entonces le dije en mi mente al Señor en el momento que tenía misericordia, porque dice que nosotros tenemos control sobre el espíritu, ¿no? O sea, tenemos dominio. Entonces podemos controlarlo. Entonces le dije, Señor, tu palabra dice que tenemos control sobre lo que tú nos has dado. Mira, Señor, estoy en la calle y por favor ayúdame a llegar pronto y poder... hoy porque estaba quebrantada. En la calle estaban que salían mis lágrimas. Entonces también hay otra forma también. Algunos no hablan en lengua, pero algunos se quebrantan y sacan y lloran y no hay quien los pare hasta que va sacando las heridas, va sanando el Señor en ese trayecto. En esa experiencia del llanto el Señor está dando sanidad, liberación. Bueno, esto es lo que les puedo compartir de manera personal, pero más que nada, cada uno de nosotros tiene una experiencia propia y el Espíritu Santo va a dar convicción de que es Él el que está operando en nosotros. Y Él nos va a dar convicción de lo que ha estado pasando en nuestra persona en ese momento. Así que tengamos paz y calma y no tengamos temor, porque el temor no deja obrar al Espíritu Santo. Cuando tú tienes miedo, el Espíritu Santo no va a obrar. Cuando tú quieras pedir el bautismo, tienes que estar confiado que Dios tiene cuidado de ti y que nada malo te va a pasar. Bueno, mis amados, yo quisiera seguir hablando de este tema, es muy apasionante, muy hermoso, pero vamos con calma y con esta servidora será hasta el día de mañana. Muchas gracias por sus comentarios. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. El hermano José Luis de México, me parece que es, quiero saludarlo. Casi nunca lo he saludado. A la hermana Alejandrina, creo que es de Argentina. A cada uno de ustedes son importantes para el Señor, más que para... De repente yo los puedo olvidar, pero Dios, el Señor no les olvida, los tiene presentes. Los quiero mucho. Y ya voy a tener un tiempo para saludarlos a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Tal vez alguno de ustedes ha cumplido años. Que tengan un hermoso día. Los quiero mucho. Chao, chao.